Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial del Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de nuestra amada congregación, la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Si usted quiere visitar la congregación, los días de culto son los días jueves, sábados a las 19 horas y los viernes a las 10 de la mañana. También les recordamos que el pastor está a través de la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 8:30 de la mañana. Así que gracias damos al Señor por eso, hermano. También tenemos el programa de radio nosotros, los días lunes a través de la página de Facebook, La Última Trompeta Filial Virrey del Pino, a las 10 de la mañana, y los días viernes a las 13 horas en conexión con la radio La Predicadora. Invitamos a que puedan suscribirse a las páginas de YouTube de la iglesia. La principal es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, y después también tenemos en la página donde compartimos también el contenido de la iglesia, la Última Trompeta Filial Rey del Pino. Así que gracias damos al Señor por eso. Le invitamos a que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir. El hecho de que usted ponga su me gusta y comparta hace que la página crezca y pueda llegar a otros lugares y pueda también alcanzar muchos beneficios que YouTube tiene para extender el Evangelio, hermano. Así que gracias damos al Señor por eso. Saludamos a los hermanos que están aquí en la localidad de Virrey del Pino. El día miércoles a las 19 horas tenemos reunión de grupo en este lugar, en la calle Colastiné 8066, aquí en el kilómetro 41-700. Así que le invitamos a los hermanos de la localidad que nos puedan visitar, hermanos. Contento porque estoy con la compañía de mi esposa. Bueno, hoy estamos solitos porque Timo empezó la escuela, gracias al Señor. Así que contento por la compañía de mi esposa y bueno, y por todas las cosas que el Señor nos fue dando victoria poco a poco, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por eso. Así que le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta tarde. Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da. Y alguien decía, comparta, porque compartir es pensar en los demás. Amén, ¿no? Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano. Así que gracias le damos al Señor por eso. Saludamos, no sé si le va a llegar, seguramente que sí, el saludo. Saludamos al pastor Rubén Figueroa, al pastor Hugo y a la congregación de la iglesia Palabra de Vida, que estuvimos visitando en esta semana. Y bueno, gracias le damos al Señor porque los hermanos nos abrieron las puertas de la congregación, nos recibieron y nos invitaron a que los visitemos nuevamente. Así que gracias damos al Señor por eso. Y a todos los siervos que están en la zona, que el Señor los bendiga para que podamos tener comunión los unos con los otros. Porque la palabra del Señor nos enseña que somos uno en Cristo, un solo cuerpo, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre de todos, y que es por todo, dice la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu inmensa misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes, Señor, un propósito con la iglesia en este tiempo, que es que la iglesia sea una, que el propósito que tú tienes con la iglesia, Señor, es que tu voluntad sea hecha, Señor, tanto en los cielos como en la tierra, Señor, y que nosotros seamos parte de esa voluntad es maravillosa, Señor. Nosotros que no teníamos parte, dijo el apóstol Pablo, pero ahora tenemos parte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a leer ahí en el libro de Primera de Corintios, hermano, una palabra que estábamos meditando y me pareció maravillosa para poder compartirla con todos ustedes, ¿vio? Y porque hay una carrera, dice, corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso dice en el libro de Hebreos. Vamos a buscarlo al versículo antes de ir al texto que íbamos a compartir ahí. Estos son textos que vienen a la mente y uno no los tiene preparados, ¿no? Gracias al Señor porque a mí solo no me pasa, le pasa a muchos siervos. Entonces dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, vamos a leer ahí primeramente y después volvemos a Primera de Corintios.
¿Cuándo empieza la carrera del cristiano? La carrera del cristiano empieza cuando él nace de nuevo. ¿Cuándo termina la carrera? La carrera termina cuando él parte de este mundo, suene la trompeta y nos vayamos con el Señor. Entonces dice acá en el capítulo 12 del libro de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. ¿Vio? No dice del pecado que tenemos, porque el cristiano no tiene pecado. ¿Vio? El cristiano no tiene pecado. ¿Vio? Sino que el cristiano se deshizo del pecado, del cuerpo del pecado y de la vida vieja en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano no tiene pecado. Entonces dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, ¿vio? De lo que impide. ¿Qué impide? Y muchas veces la carne impide. Muchas veces las situaciones impiden, los pensamientos impiden. Pero en cuanto al pecado, no dice que nosotros lo tenemos encima. Dice que el pecado nos asedia. ¿Qué es eso de que nos asedia? Nos persigue. ¿Vio? El pecado nos persigue, nos quiere hacer caer, nos quiere hacer tropezar. ¿Vio? Pero nosotros tenemos la vista puesta en el Señor. Y el tropiezo del pecado y el tropiezo del hombre viejo y el tropiezo de la carne y el tropiezo del mundo está en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros declaramos con nuestra boca que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne lo vemos en la fe del Hijo de Dios, entonces ahí le estamos poniendo tropiezo a todo aquello que quería impedir que nosotros lleguemos a Dios y hagamos su voluntad o vivamos en su voluntad agradable, buena, agradable y perfecta. Entonces dice: y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿no? Corramos con paciencia, ¿vio? Esta no es una carrera de velocidad, no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de obstáculos, ¿vio? Hay un obstáculo siempre uno atrás del otro y los obstáculos no siempre son físicos. Hay muchos obstáculos que son invisibles, por decirlo de alguna manera, que son los pensamientos, que son los sentimientos, que es la dirección que nuestro corazón nos quiere hacer tomar. El corazón no circuncidado, hablo, ¿no? El corazón no circuncidado nos quiere hacer tomar una dirección que no es la dirección que Dios nos quiere hacer tomar por medio del Espíritu. Entonces dice: puestos los ojos, dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero hay una carrera que tenemos por delante. Pablo nos habla en el libro de Filipenses que allá adelante, al fin de nuestra carrera, nos espera el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y ese sabemos nosotros, como lo hemos hablado y lo hemos aclarado muchas veces, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús no es ser hijo de Dios, porque ya lo somos, sino que el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús es poder ser su esposa, es poder ser semejantes a Él, es poder tener un cuerpo semejante a la gloria suya. ¿Vio? Eso es maravilloso para nosotros. Pero hasta para llegar ahí, nosotros tenemos que transitar la carrera. Y bueno, y como decíamos, esta carrera es una carrera de obstáculos, no es de velocidad. Y el obstáculo no es mi hermano. El obstáculo son las situaciones, el obstáculo son los sentimientos, los obstáculos son los pensamientos, ¿vio? Que vienen para poder hacernos retroceder. Por eso fíjese que nosotros vamos en esta carrera, pero también fuimos equipados para correr la carrera. ¿Cómo fuimos equipados? Con toda la armadura de Dios. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el apresto del Evangelio de la paz. Fíjese, nos fue dado todo para que nosotros podamos mantenernos firmes en el día malo y el diablo pueda retroceder con toda su artillería. ¿Vio? Porque no dice la palabra del Señor que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y Él viene constantemente. ¿Vio? Por eso dice capítulo 4, versículo 14 del libro de Efesios, dice que Él viene con artimañas. Él emplea, dice, con astucia las artimañas del error. Y eso quiere decir que Él está jugando juego de dado con nosotros, ¿vio? Para hacernos caer, para hacernos retroceder. Pero gracias al Señor que la palabra dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, hermanos, habiendo hecho de introducción, vamos a ir al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9. Y entonces dice acá en el capítulo 9, en el versículo 19, nosotros no vamos a detener en los últimos pasajes, pero para poder entender los últimos pasajes tenemos que entender el contexto. Y el contexto empieza en el capítulo 9, versículo 19. En el capítulo 9, versículo 1 en adelante, nos habla de cómo Pablo defiende su apostolado
Después en el 7 hasta el 18 nos enseña los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y acá en el capítulo 9, versículo 19, por ejemplo, el título de mi Biblia dice: el método y la recompensa del verdadero ministro. ¿No? Del verdadero ministro, de aquellos que ministran al Señor a otros. Entonces dice acá la palabra del Señor: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. ¿No? ¿Con qué los quería ganar el apóstol Pablo? Con la gracia, con el amor, con la misericordia con la cual él fue ganado. Con eso quería ganar a los hermanos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. No es que él se había hecho judío, dice, se hizo como, dice. Siendo que él había sido judío, él venía de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, escribe él ahí en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Pero acá ya está hablando como uno que ya fue ganado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando él fue ganado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y nos hablaba el pastor hace un tiempo atrás, que Pablo dice que cuando Ananías fue y oró por él, dice que él fue bautizado, ¿no? Y ahí está hablando del bautismo del agua, fue bautizado, y cuando fue levantado del bautismo, dice, fue lleno del Espíritu Santo. Y bueno, y nos hablaba el pastor que ese bautismo por el cual el apóstol Pablo pasó en ese momento, ese bautismo estaba dando testimonio a aquellos que estaban ahí presentes y a los que iban a conocerlo el apóstol Pablo, que él, por medio de ese bautismo, él terminó, ¿no? Con todo lo que era los ritos, las ordenanzas, los cultos del antiguo pacto, y que ahora él estaba dando su vida a Cristo. Él estaba dando testimonio. Por eso el bautismo con las aguas es una declaración de fe. Pero no vamos a entrar en ese tema porque ese no es el tema de hoy. Entonces dice, me he hecho a los judíos como judíos, dice, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Yo no estoy sujeto a la ley, dijo el apóstol Pablo. Y nosotros no estamos sujetos a la ley. ¿A qué ley? A la ley de Moisés. Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Después Pablo nos enseña en el capítulo 10, versículo 4 del libro de Romanos, que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Sí, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley. Pablo estaba bajo una ley, pero no bajo la ley de Moisés. ¿Vio? ¿Bajo qué ley estaba el apóstol Pablo? La palabra ley significa poder. ¿Vio? ¿Bajo qué poder estaba el apóstol Pablo? Bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bajo la ley del amor, bajo la ley de la gracia, bajo el poder de la gracia, el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús y el poder del amor. Bajo ese poder estaba el apóstol Pablo. Entonces dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Y ahí podemos ver a qué se refiere cuando dice bajo la ley de Cristo. Entonces dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 13, y ahí vamos a saber de qué ley está hablando el apóstol Pablo, que es la ley del amor. Capítulo 13, versículo 1 al 13. Y entonces dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como címbalo, como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, yo no tengo la realidad, porque el amor es la realidad de la vida de Dios en nosotros. No, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido. ¿Vio? El amor todo lo sufre. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, ¿vio? No se cree más que los demás. No hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿vio? Busca lo de Cristo. No se irrita, ¿vio? No guarda rencor, no permite ninguna raíz de amargura en su corazón el amor. ¿Qué amor? Y el amor que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. El amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, ¿vio?
un día se acabarán las profecías, un día cesarán las lenguas, un día cesará la ciencia también, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso necesitamos la ciencia, la profecía, la lengua y todo eso, ¿no? En parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, ¿vio? Cuando venga la realidad, ya no necesitaremos lo que es en parte. Cuando venga la realidad, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, ¿vio? El crecimiento. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como somos, como fuimos conocidos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice, pero el mayor de estos es el amor. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. Entonces, volviendo acá a la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, me he hecho de débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para ganar a todos. Dice, para que de todos modos gane a algunos, salvase a algunos. Y esto es por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Vio? Y entonces ahí viene la palabra, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿No? Uno solo se lleva el premio. Hay muchos corredores que salen en la carrera, ¿no? Desde el punto de partida, pero no todos llegan al fin de la carrera. Bueno, para nuestro consuelo, amado hermano, cuando dice uno solo, ¿vio? Acá en el sentido espiritual está hablando de una compañía, ¿vio? Y cuando habla de una compañía, habla de la esposa. Y cuando habla de la esposa, Judas nos dice que el número de la esposa son 10 millares de millares. Aleluya, gloria a Dios. Entonces no está hablando de un solo individuo, está hablando de muchos. Pero eso no quita que nosotros miremos al Señor y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y entonces la carrera que nosotros tenemos por delante es una carrera de obstáculos. No es una carrera de competencia, ¿vio? A ver, cuanto más cabezas aplasto, más rápido corro y más lejos llego. No. Es una carrera de constancia. Y en el camino nos vamos a encontrar con muchas cosas. Nos vamos a encontrar con hermanos débiles, nos vamos a encontrar con hermanos contenciosos, nos vamos a encontrar con hermanos amorosos, con hermanos edificadores. Y bueno, y tenemos que, aquellos que son útiles, tenemos que unirnos con ellos. Y aquellos que en ese momento no son útiles, tenemos que, como dice la palabra, cubrirlos. Como dice la palabra, aquellos que son menos decorosos, los que tienen más decoro, lo cubren. Y de esa manera no lo dejan solo, lo ayudan a seguir corriendo la carrera. ¿Vio? Porque somos todos necesarios en la edificación del cuerpo de Cristo. No hay nadie que no sea necesario en esa edificación. ¿Vio? Es como en la casa. Yo voy, trabajo y traigo mi sueldo y bueno, y con eso sustento mi hogar. Pero yo no sé administrarle el sueldo. Yo no lo sé administrar. Si yo administrara mi sueldo haría desastre. No llegaría ni siquiera al día 5 del mes. ¿Yo? Habiendo cobrado el primero del mes. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces vengo y dice que el Señor le dio al hombre una ayuda idónea. ¿Vio? ¿Qué hace la ayuda idónea? Ella lava los platos. No, bueno, sí. Pero eso lo puede hacer el hombre también. Ella baña a los chicos. Bueno, eso también lo puede hacer el hombre. Pero a la edificación de la casa entran los dos. ¿Vio? Entonces el hombre trae su ganancia a su casa y la pone en la mano de su esposa y muchos que me estarán escuchando dirán, usted está loco, pastor, usted no sabe lo que dice. No. Si de verdaderamente la gracia conquistó el corazón del hombre y de la mujer, nadie se va a aprovechar sobre la situación o sobre el beneficio del otro. Porque el hombre provee para su casa y cuando provee para su casa beneficia a sus seres amados. Cuando la mujer me administra lo que el hombre provee, beneficia a sus seres amados y se beneficia a sí misma. Entonces todos somos indispensables en la edificación de la casa, en la edificación de la iglesia, en la edificación de los hermanos. Fíjese, por eso hay una carrera que tenemos que correr. Y esta carrera se corre, como dice 1 de Timoteo capítulo 2:5, vamos a leer ahí.
Alabado sea el nombre del Señor. Primera 2:5. Esperé, porque me parece que me equivoqué el versículo. Y creo que me equivoqué el versículo. Donde la palabra del Señor nos habla de correr legítimamente. ¿Vio? Correr legítimamente no es pisar a mi hermano para poder yo correr más rápido. No, es detenerme. ¿Vio? Los tesalonicenses nos dan un muy buen ejemplo de eso. Los tesalonicenses, ellos se habían despojado de todo lo que poseían porque ellos creían que el Señor venía en su tiempo. Y ellos estaban contemplando ahí, esperando el sonar de la trompeta a la venida del Señor. Lo único que los detenía a los tesalonicenses de mirar la venida del Señor, de observar la venida del Señor, aunque ellos no se descuidaban de eso, era un hermano débil que no podía alcanzar el lugar que ellos se habían alcanzado. Entonces ellos se volvían para ayudarlo a este hermano para que alcance el mismo lugar y no se pierda de aquel momento glorioso cuando el Señor venga y se lleve a su amada, para que ellos también se puedan ir. Y eso es correr legítimamente la carrera. Correr legítimamente la carrera no es decir, bueno hermano, yo lo alcancé, si vos no lo alcanzaste, ese es problema tuyo. No, eso no es correr legítimamente la carrera. Correr legítimamente la carrera es manifestarle la vida de Dios al hermano, hacerle saber que Él es tan importante como yo en el cuerpo de Cristo, porque el mismo precio que se pagó por mí, se pagó por Él. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. ¿Era primera de Timoteo, amor? Segunda. Segunda, me equivoqué en la carta. Sí. Segunda 2:5. Sí. Fíjese lo que dice ahí. 2:5. Claro, viene hablando ahí, Pablo le habla a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sabemos que eso habla de los ministros que son puestos por Dios. Ellos no se enredan en nada de este mundo, porque ellos ya tienen su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Son siervos de Dios, ellos tienen a su cargo las almas que el Señor le va entregando. Dios, y ellos las pastorean, las alimentan, le sacan los abrojos y todas esas cosas. ¿Vio? Las vendan. ¿Vio? Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Vio? Hay una lucha, hay una carrera y tiene que ser legítima. ¿Vio? ¿Y cómo es una manera legítima? No aprovechándome de la situación de mi hermano. No menoscabando a mi hermano. No apocándolo a mi hermano, no dándole el lugar que Dios le dio. Pero no estoy hablando de un ministerio, sino el lugar que Dios le dio en el cuerpo de Cristo. Él es tan importante como yo. ¿Vio? Él es tan importante como yo en la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es maravilloso. Entonces dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿Vio? Esto lo hago por causa del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos corren en el estadio. Usted va a una carrera, nosotros vemos a veces los Juegos Olímpicos y todos corren, pero no todos llegan. Bueno, ahí tiene mucho que ver la preparación que ellos tienen. Pero que sea la dificultad que les impide llegar a ello es que a causa de que la falta de preparación y no a causa de que otro corredor sea obstáculo para él. ¿No? Por eso nosotros no tenemos que ser obstáculo para nuestro hermano. ¿Cómo podemos nosotros ser obstáculo para nuestro hermano? Y nosotros podemos ser de obstáculo para nuestro hermano sembrando el desánimo en él. ¿No? Sembrando la duda en él. ¿No? Sembrando pensamientos en él, por medio de opiniones. Acuérdense que nosotros hablamos que Satanás ataca en los pensamientos. ¿Para qué? Para hacernos retroceder. Para que nosotros caigamos postrados en la carrera no nos levantemos nunca más. Fíjese.
Entonces dice, ¿no sabe que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Bueno, para consuelo de nosotros, ese uno solo habla de una compañía de 10 millares de millares, como dice en el libro de Judas. Ustedes lo pueden encontrar ahí en el libro de Judas. Vamos a leerlo, se lo voy a compartir. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos a nuestro hermano Ariel, que nos está acompañando. El Señor les bendiga, amado. Y a los hermanos que nos escuchan. El libro de Judas está antes del libro de Apocalipsis. Es un libro que contiene un solo capítulo. Y hablamos ahí de la compañía, del número de la 14. compañía de la esposa. Sí, El sí, 14. a ver, lee lo que me gusta escuchar tu voz. Porque los hermanos ya la conocen a la mía. El 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fíjese, qué maravilloso. Vino el Señor, dice, con sus santas decenas de millares. ¿Vio? Y ahí está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros cuando el Señor venga con la esposa, con su amada. ¿Vio? ¿Y cuánto es el número de la esposa? 10 millares de millares. Su santa decena de millares, dice. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hay una carrera que nosotros tenemos que correr. El lugar que nosotros vamos a ocupar allá se determina acá. ¿No? ¿Y cómo se determina? Corriendo la carrera legítimamente. ¿Cómo es correr la carrera legítimamente? Lo repetimos para que se pueda entender bien, aunque el que da el entendimiento es el Espíritu Santo. Correr la carrera legítimamente no es correr rápido, ¿vio? Y pasarlo a mi hermano para llegar antes que él. No, correr la carrera legítimamente es que mientras yo estoy corriendo, se presenta la oportunidad con un hermano que está débil, con un hermano que está desanimado, con un hermano que está quedado, con un hermano que está postrado en la carrera. Y ahí Dios me presenta la oportunidad para que la vida de Dios se manifieste a través de este vaso de barro, el hermano sea restaurado, que sea confortado y pueda ponerse en pie y pueda seguir corriendo la carrera. Fíjese qué maravilloso. Por eso es correr legítimamente. Legítimamente. ¿Vio? Dándole a mi hermano el valor que él tiene. ¿Vio? Una manera ilegítima es, bueno, no me importa. Si él no lo logra, que no lo logre. Pero yo lo quiero lograr yo. No es esa la manera. Esa no es parte de la vida de Dios. Eso no es parte del carácter de Cristo en nosotros. Entonces dice, ¿no sabe que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera, dice. De tal manera. ¿Cuál es la manera de correr? La manera legítima. ¿Cuál es la manera legítima? Manifestando la vida de Dios a través de nuestro vaso de barro. ¿No? ¿Cómo se manifiesta la vida de Dios a través de nuestro vaso de barro? Por un lado se manifiesta la muerte de Jesús a todo aquello humano que está en nosotros, y por el otro lado se manifiesta la vida de Jesús en beneficio de aquellos que corren con nosotros. ¿No? Que corren con nosotros. Entonces dice, uno solo se lleva el premio. Corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera, ¿vio? Ahí vamos a leer en primera de Timoteo 6:12. Vamos a ver qué dice ahí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Entonces, esta palabra es de aliento para usted, hermano. Para que sepa que Pablo dice, le dice a los hermanos, vosotros corríais bien. ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? También le dice a otros hermanos, dice, vosotros decís que sin nosotros podés reinar, dice. Ojalá reinase. ¿Vio? Y él se lo dice irónicamente porque él sabía que no podían reinar sin ellos. Primeramente porque Pablo y los hermanos que estaban con él eran los instrumentos que Dios había usado para que estos hermanos que creían que podían reinar sin el apóstol Pablo y sin los hermanos que estaban con él, reciban la iluminación en la revelación que el apóstol Pablo recibió. ¿No? Y amén que cuando nosotros recibimos la iluminación de la revelación que el apóstol Pablo recibió, nunca, ni siquiera por un minuto se va a cruzar por nuestra cabeza correr solos. Nunca. Jamás. Porque fuimos puestos en un cuerpo, hermano. ¿Cómo vamos a pensar correr solos? Es como que mi mano quiera hacer el trabajo que tiene que hacer, pero independientemente del cuerpo. Y no lo puede hacer. Porque en cuanto se desprenda del cuerpo, se muere.
La vida deja de fluir a través de ella. Entonces, dijimos, primera de Timoteo 6:12, perdón. ¿Veo? Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Veo? ¿Cómo es pelear la buena batalla de la fe? ¿Veo? Pensando en el hermano, pensando que si el hermano está débil, está desanimado, ¿veo? Tenemos que ponernos por debajo y sobrellevar las cargas los unos de los otros y que se cumpla en nosotros así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La hemos leído en todo el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios. La ley de Cristo es el amor. Entonces dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahora Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él que dé testimonio de la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es la buena profesión? Dar a conocer a Dios a través de estos vasos de barro. Dar a conocer a Dios. Pero no solamente como individuo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, sino como cuerpo. Como cuerpo. Fíjese. Entonces dice acá la palabra del Señor, volviendo a 1 Corintios, pero uno solo se lleva el premio. Claro, y ahí estuvo la mala interpretación. Uno solo se lleva el premio. Entonces vino Satanás, tomó ese versículo y introdujo dentro de la mente de los hermanos, uno solo se lleva el premio. Entonces el hermano que se arregle. Mientras que yo me lleve el premio, el hermano que se arregle. No. Cuando habla de uno solo, habla de una compañía. Y esa compañía está formada por 10 millares de millares. Necesito al hermano. Y el hermano me necesita a mí para que ambos nos llevemos el premio. Para que ambos alcancemos el premio. ¿No? Esto es una vida corporativa, hermano. No es una vida individual. Es una vida corporativa. Cristo no nos llamó para ser individualistas. Nos llamó para ser una iglesia, un cuerpo que dé a conocer a Dios a través de los muchos miembros que ese cuerpo, del cual ese cuerpo está formado, al cual pertenece usted y pertenezco yo. Entonces dice, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, ¿vio? Esto es una carrera, pero es una lucha también, ¿vio? Pablo decía que todos los días muero, decía el apóstol Pablo. Y él también decía que todos los días entregaba su cuerpo, golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, ¿vio? Para que pueda Dios manifestarse a través de él. Así también nosotros. Todos los días está la lucha. ¿Vio? ¿Con qué está la lucha, pastor? ¿Con los hermanos, con el pastor, con la esposa, con el esposo, con los hijos? Más que con eso, la lucha es interior. Hay una lucha que el cristiano tiene que no la conoce nadie excepto él y Dios. Que es la lucha interior, la lucha con los pensamientos, la lucha con los sentimientos, la lucha con la dirección de la carne, ¿vio? Por eso dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida y paz, ¿vio? Usted tiene que ver para qué va a sembrar, ¿vio? Usted tiene que ver para qué va a sembrar. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, ahí se va a ver que usted sembró, ¿no? Por eso nosotros tenemos que despojarnos. ¿Qué tenemos que despojarnos? De todo pensamiento. Como dice también ahí, 2 Corintios capítulo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 10, versículo 3 podemos leer. Porque aunque andamos en la carne, aunque estamos en este cuerpo de carne, en este vaso de barro, no militamos según la carne, no andamos conforme a la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿vio? No son el orgullo, no son la vanagloria, no son el odio, no son el rencor, no son esas nuestras armas. No son el desprecio, no es la raíz de amargura, no son esas nuestras armas. Nuestras armas, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza. ¿Veo? ¿Cuáles son nuestras armas? El amor, la misericordia, la paz, la paciencia, la tolerancia, la misericordia. ¿Veo? Ahí están nuestras armas. Esas son nuestras armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas.
Imagínense que alguien nos odia a nosotros y el amor de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas en beneficio de esa persona que nos odia, ¿no? Y esa persona queda desarmada. Entonces dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, dice. Derribando, dice. ¿Cómo destruye la fortaleza? Derribando, dice, todo argumento y toda altivez, ¿vio? Que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿A dónde va? Al pensamiento de aquel opositor. O de aquel que es usado para la oposición. Porque no todos aquellos que vienen cuestionando son realmente opositores. El opositor está detrás de ellos. Ellos son conductos nada más. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Derribando, dice, argumentos y toda altivez, ¿vio? Y todo pensamiento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Que se levanta en contra de lo que Dios dice en su palabra. Derribando todo eso. ¿Vio? Derribando, llevando cautivo, dice, todo pensamiento. ¿Vio? Todo se origina ahí. ¿Vio? Todo se origina en la mente. Por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso dice todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice. Todo se origina en la mente. ¿Vio? Por eso dice el libro de Proverbios. Hay, dice, de aquellos que por la noche maquinan pensamientos, dice, y cuando llega la mañana lo ejecutan, dice. ¿Vio? ¿Y eso de qué está hablando? Del hombre pecador, del hombre que no tiene a Dios en cuenta. Pero nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos la vida de Dios, tenemos a Cristo en nosotros, tenemos la mente de Cristo. Ese versículo nosotros no lo podemos aplicar a nosotros porque Cristo nos genera en nosotros por la noche pensamientos inicuos que por la mañana nosotros lo vamos a ejecutar. Cristo genera en nosotros pensamientos de paz, pensamientos de amor, pensamientos de unidad. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos, ¿vio? Apresurados para castigar toda desobediencia. ¿Cómo vamos a castigar la desobediencia? Le vamos a sacar en cara el error al hermano. No dice eso. No dice que esa es la manera de castigar la desobediencia. No dice que la manera de castigar la desobediencia es separarlo al hermano del cuerpo, ponerlo en un rincón y dejarlo ahí disciplinado 4 o 5 años. No dice eso. Dice que la manera de castigar la desobediencia es cuando nuestra obediencia sea perfecta. Cuando la vida de Dios que se manifieste en nosotros no tenga ningún lugar por donde se la pueda juzgar como imperfecta. Aunque sabemos que no hay ninguna imperfección en la vida de Dios. ¿No? Hay imperfección cuando se manifiesta la vida de Dios, pero todavía hay algo natural en nosotros. Bueno, cuando no se vea nada natural, sino solo Cristo en nosotros, entonces estaremos preparados para castigar toda desobediencia. ¿Cómo la vamos a castigar? Solamente con el hecho de que la vida de Dios se manifieste en nosotros y aquel que está manifestando una conducta indecorosa la vea, él se va a sentir castigado por la conducta que se manifiesta en nosotros. Ni siquiera va a hacer falta que nosotros hablamos la boca. Fíjese, ni siquiera va a hacer falta que nosotros hablamos la boca. Entonces, esa es una manera de correr legítimamente. Legítimamente. La vida del cristiano es una vida pacífica, hermano. La vida del cristiano es una vida de descanso. ¿Vio? Y si nosotros estamos continuamente ocupados en castigar la desobediencia del otro, no dando a conocer la vida de Dios a través de nosotros, vivimos en una vida de cansancio, de hostigamiento, de decepción, porque ni logramos que el otro manifieste lo que nosotros sabemos que tiene que manifestar, ni tampoco se manifiesta en nosotros. ¿Vio? Entonces, por eso dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿vio? Por eso Pablo le dice a Timoteo, pues seguramente que por causa de que Timoteo le habrá ido en algún momento a Pablo y le habrá dicho, Pablo, mirá la conducta de los que están alrededor de nosotros. Mirá los opositores que hay alrededor de nosotros. Mirá los hermanos que pastoreo, Pablo. Mirá la conducta que tienen. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pablo no le dijo, bueno, castigarlo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Le dijo, preséntate tú como ejemplo en todo. En conducta, en fe, en amor, en paciencia. ¿Cómo hago eso, Pablo?
y lo que viste, lo que oíste y lo aprendiste en mí, esto hacé. El Dios de paz estará con vos. ¿Vio? Entonces cuando eso que Timoteo vio en Pablo, él lo entendió, lo aplicó a su vida y se hizo una realidad, entonces él entendió lo que era correr legítimamente la carrera, ¿vio? Dando a conocer la vida de Dios, para que otros sean ganados por esa manifestación de amor, por esa manifestación de justicia, por esa manifestación de la gracia de Dios en él, y que quieran lo mismo que él tiene, ¿vio? ¿Hace cuánto que la gente no nos para en las calles y nos dice, yo quiero lo que vos tenés, yo quiero saber dónde vos estás, dónde vos vas, porque yo siempre te veo feliz? ¿Hace cuánto que la gente no nos para en las calles y no nos pregunta eso? Antes nos paraban todos los días. ¿A dónde vas vos? ¿Con quién te juntás vos? ¿Qué lees vos? ¿Qué haces vos? ¿A dónde? ¿Qué religión seguís vos? Porque yo siempre te veo feliz y mirá que yo sé que tenés problemas, ¿eh? ¿Hace cuánto que eso nos pasa en nosotros? Y eso es porque no estamos corriendo legítimamente. ¿Por qué no estamos corriendo legítimamente? Porque no nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Tener comunión con esa vida que está dentro de nosotros para que esa vida se pueda manifestar a través de nuestro cuerpo mortal. Y entonces ahí correremos la carrera legítimamente y estaremos preparados para castigar toda la desobediencia que vemos en otro con nuestra obediencia, no con nuestro hablar. Porque es fácil castigar la desobediencia con el hablar. Pero, y claro, yo le hablo al hermano, vos tenés que hacer así, 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 así. Y el hermano me va a mirar y me va a decir, pastor, ¿cómo se hace? Y te estoy diciendo, ya sé que me está diciendo. Y lo que usted también me está diciendo es bíblico. Pero ¿y cómo se hace? Muéstremelo. Por eso Pablo le dio la instrucción a los apóstoles que estaban con él, pero también se lo mostró. Por eso él le dijo, lo que oíste, lo que aprendiste y lo que viste en mí, esto hace. El Dios de paz estará con vosotros. Por eso Pablo le dijo a los efesios, sé imitadores de Dios como hizo con amados. Sé imitadores de mí, le dijo el apóstol Pablo, así como yo lo sé de Cristo. ¿Yo? Pero eso fue un proceso, desde la conversión de Pablo hasta que él pudo pararse frente a los hermanos y decirle, sean imitadores de mí. ¿Vio? Sean imitadores de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Eso de que fue un proceso no nos escuda a nosotros de que nosotros tardemos 20, 30, 40, 50 años en que la transformación se produzca en nosotros. ¿Y cuánto tiempo tarda, pastor, la transformación en nosotros? Y eso depende de una sola cosa. ¿Sabe de qué depende? De que se haga realidad en nosotros el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 12, 1. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, ¿yo? No le habla al pecador, no está hablando a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos muerto y nacido de nuevo. Los que tenemos una vida nueva, los que tenemos la mente de Cristo, los que tenemos el Espíritu Santo, los que tenemos la palabra de esta gracia. A nosotros nos habla. Así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Dónde están las misericordias de Dios, Pablo? Yo no las conozco. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Romanos hasta el capítulo 8, versículo 39, creo que es. Y hasta el capítulo 8, versículo 39. Ahí conocemos todas las misericordias de Dios provisionalmente, para nosotros la iglesia. Entonces dice, así que os ruego que como conocieron las misericordias de Dios, como gustaron las misericordias de Dios, como se apropiaron de las misericordias de Dios, así ahora dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo hacemos eso, Pablo? ¿Cómo presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Y el versículo 2 nos aclara. ¿Cómo lo hacemos? No conformándonos a este siglo. No tomando la forma del mundo, sino tomando la forma de Dios, tomando la forma de Cristo. ¿Dónde está la forma de Cristo? Yo no conozco la forma de Cristo. La forma de Cristo está acá, en la palabra. Especialmente las 14 cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 29 del libro de Romanos, dice, y a los que conoció, a estos también llamó. Vamos a leerlo. 8:29.
Alabado sea el nombre del Señor. Dice, porque a los que antes conoció, a esto también predestinó. ¿Para qué los que predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿No? ¿Cuál es el fin? De que cuando Cristo venga, dice, volveré, dice, y me tomaré a mí mismo, y donde yo estoy, vosotros también estaréis, dice. ¿No? ¿Y cómo? Porque acuérdense que cuando cuando Juan se encontró con aquel ángel allá en el libro de Apocalipsis, dice que Juan se postró, dice, con el redimido. Se encontró con el redimido. Y se postró. ¿Por qué se postró Juan? Porque creyó que era el Señor. Porque la transformación se había producido de una manera tan maravillosa que cuando Juan lo vio, pensó que era el Señor. Pero aquel que estaba delante de Juan le dijo, no te postres delante de mí, dice. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Alaba a Dios, le dijo. ¿Y cómo llegó Juan a confundirlo con el Señor? Porque ese hombre, ese redimido, dejó transformarse por la palabra del Señor. Lo dejó transformarse por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo corremos legítimamente la carrera, pastor, que tenemos por delante? Acá dice cómo correr. Dice, no os conforméis a este siglo. No tome la forma del mundo, hermano. Cada vez más hermanos, más hermanas se están tomando la forma del mundo. ¿Por qué? Porque así fueron enseñados, porque el modernismo y la mundanalidad se metió dentro de las iglesias. Y no se están transformando a la imagen de Cristo los hermanos, se están transformando a la imagen del mundo. ¿No? A la misma imagen del mundo. Y la palabra dice, no conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación no viene de afuera hacia adentro. La transformación no empieza por la camisa y la corbata. La camisa y la corbata es un resultado de la transformación interior. La pollera y el velo no es la que produce la transformación en interior. Es el resultado de la transformación interior. Porque con la camisa y la corbata, la pollera y el velo, nosotros estamos dando un mensaje exterior de la transformación que Dios produjo en lo interior. No es fanatismo, es la expresión de la transformación que hizo Dios en nuestro interior. Por eso dice, no os conforméis, sino renovados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Fíjese, correr legítimamente, hermano. Correr legítimamente. Ahora entendemos. Yo quiero correr legítimamente la carrera. No la voy a usar un ejemplo práctico, ¿no? Un ejemplo, como se dice, cotidiano. No la voy a empujar a mi esposa, ¿vio? No la voy a empujar para que ella se quede y no, yo quiero alcanzar el premio. ¿Sabe cuál es la manera de que yo alcance el premio? Es que yo la vea a mi esposa que tropezó y cayó y yo le diga, no, amor, levántate, sacudite el polvo y seguí corriendo la carrera. No está todo perdido. Eso es correr legítimamente. Correr legítimamente es darle a conocer al otro lo que hay en nosotros, la vida de ellos. Que el Señor bendiga sus vidas, amados hermanos. Hasta aquí me ha dado el Señor. Saludamos al hermano Ariel nuevamente que nos estuvo escuchando, al hermano Sergio que nos acompañó también y a todos los hermanos. Si esta palabra ha sido de bendición para usted, hermano amado, compártala. Compártala porque, como dice mi esposa, ¿no? Compartir es pensar en los demás. Y si usted piensa en el Señor, piensa en los hermanos. Y hay muchos hermanos que fueron dejados de lado, ¿vio? Para poder avanzar, ¿vio? Usted me entiende lo que quiero decir. Hay muchos que fueron dejados de lado para poder avanzar, para aprovecharse para avanzar. Esa no es la manera de correr legítimamente. La manera de correr legítimamente es decirle al hermano, no, hermano, vamos a poner brazo con brazo y vamos a correr juntos. La carrera que tenemos, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que el Señor bendiga, amados hermanos. Nos estaremos viendo nuevamente el día lunes a las 10 de la mañana nosotros. No se olvide que el pastor está de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 a través de La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, la página de YouTube de la iglesia. Comparta, suscríbase y ponga su me gusta para que la palabra corra y sea glorificada.
¿Cómo es? Y comente. Y comente, eso nos ayuda mucho a nosotros para saber si la palabra está llegando, si se entiende la palabra y también para saber qué produce la palabra en ustedes. ¿Vio? Que el Señor bendiga. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque esta carrera no es una carrera de velocidad, Señor, sino una carrera de obstáculos. Y nuestro obstáculo no es nuestro hermano. Nuestro obstáculo son las situaciones, los pensamientos, los sentimientos, incluso hasta muchas veces el mismo Satanás es nuestro obstáculo. Pero nunca podremos pensar que un hermano es nuestro obstáculo para poder alcanzar lo que tú tienes, sino que es nuestro compañero en la carrera. Como dijo el apóstol Pablo, nuestros compañeros de milicia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor bendiga, amado.